¿Y si lo que estás sintiendo en este momento no fuera ansiedad, sino una señal? Tal vez no sabes explicarlo, tal vez no tiene nombre, pero hay algo, una sensación extraña en el aire, como si el tiempo estuviera acelerándose, como si algo invisible estuviera moviéndose detrás de todo lo que ves. Miras el mundo y ya no se siente igual. Las noticias cambian cada día, las certezas se desmoronan. Lo que antes parecía estable, ahora parece frágil, como si estuviera a punto de romperse. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que empieza a susurrar dentro de ti. Una pregunta que no todos escuchan, pero que si estás aquí ahora mismo, es porque tu espíritu ya la ha percibido. Está sucediendo algo que va más allá de lo visible. Detente un momento, respira y escucha con atención lo que voy a decirte, porque esto no es un video más, esto no es información cualquiera, esto puede ser una revelación para tu vida. Hace miles de años, en medio de imperios poderosos, guerras y reyes que creían dominar el mundo, hubo un hombre que no gobernaba ejércitos, pero tenía acceso a algo mucho más profundo, la verdad revelada. Su nombre era Daniel, y lo que le fue mostrado no era para su tiempo, no era para su generación, era para un momento específico, un tiempo en el que las señales serían imposibles de ignorar, un tiempo en el que todo comenzaría a alinearse de una manera inquietante, precisa, inevitable, un tiempo como este. Daniel vio lo que muchos no entendieron, vio la historia antes de que ocurriera, vio reinos levantarse y caer, vio sistemas construirse y desmoronarse, pero sobre todo, vio el momento en el que todo cambiaría para siempre. Y lo más impactante es que esa visión fue sellada, guardada, cerrada, hasta el tiempo del fin. Ahora dime, ¿y si ese tiempo ya ha comenzado? ¿Y si lo que estás sintiendo, esa inquietud, esa urgencia, ese presentimiento que no te deja en paz, es porque algo dentro de ti reconoce que estamos viviendo lo que fue anunciado hace miles de años? Porque hay algo que está ocurriendo, algo que muchos ven, pero no entienden, algo que otros sienten, pero no saben explicar, y algo que unos pocos comienzan a discernir. Y si estás aquí, no es casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente, no fue solo el algoritmo, no fue solo curiosidad. Hay momentos en la vida en los que el alma es guiada, como si una voz silenciosa, pero firme, te llevara exactamente a donde necesitas estar. Este puede ser uno de esos momentos, porque lo que estás a punto de escuchar no solo habla del mundo, habla de ti, de tu lugar en medio de todo esto, de lo que está despertando dentro de ti y de lo que aún no has comprendido completamente, pero ya estás empezando a sentir. No ignores esa sensación, no la apagues, no la descartes como si fuera algo pasajero, porque hay verdades que no se imponen, se revelan, y cuando lo hacen, algo dentro de ti cambia para siempre. Tal vez por eso tu corazón está latiendo un poco diferente ahora. Tal vez por eso no has deslizado este video. Tal vez por eso sientes que necesitas quedarte, escuchar, entender. Porque en lo profundo, sabes que esto es importante. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente significativo. Si sientes que algo dentro de ti está despertando, si sientes que este mensaje está tocando una parte de tu espíritu, escribe en los comentarios: paz en Cristo. No como una simple frase, sino como un acto de conciencia, un acto de fe, una forma de decir: estoy aquí, estoy escuchando, mi espíritu está despierto. Porque cuando escribes paz en Cristo, no solo lo declaras, lo estableces. Es como sellar este momento, como marcar este instante en el que algo comenzó a cambiar dentro de ti.
como unirte a miles de personas que en silencio están buscando lo mismo que tú, una paz que el mundo no puede dar y que solo puede venir de lo eterno. Escribe Paz en Cristo y sigue escuchando, porque lo que viene ahora puede abrir tus ojos de una manera que ya no podrás volver atrás. Hubo una noche en la que todo parecía estar en silencio, pero el cielo estaba hablando. Daniel no era un rey, no tenía corona, no tenía ejército, pero tenía algo que los reyes no tenían: acceso a lo invisible. Mientras otros dormían tranquilos confiando en su poder, en sus riquezas y en sus muros, Daniel permanecía atento, porque sabía que hay momentos en los que Dios susurra, y solo los que están despiertos pueden oír. En ese tiempo, Babilonia era el centro del mundo. Sus muros eran enormes, sus jardines colgantes parecían tocar el cielo, y sus reyes creían que nada podía derribarlos. Era un sistema sólido, aparentemente invencible. Pero una noche, el rey tuvo un sueño tan perturbador, tan real, que al despertar su corazón estaba lleno de temor. Sabía que no era un sueño común. Había algo más, algo que venía de un lugar que no podía controlar. Y aquí ocurre algo que revela la diferencia entre lo humano y lo divino. El rey llamó a los sabios, a los astrólogos, a los intérpretes, hombres preparados, llenos de conocimiento, pero incapaces de tocar lo eterno. Les pidió que no solo interpretaran el sueño, sino que lo revelaran sin haberlo escuchado antes. Y todos fallaron, porque hay misterios que no se descifran con inteligencia, se revelan por el Espíritu. Entonces apareció Daniel, un joven aparentemente común, pero con un corazón alineado con Dios. Él no respondió con orgullo, no se apresuró a hablar. Primero buscó al cielo, y en la quietud de la noche, mientras el mundo dormía, el secreto le fue revelado. Esto ya nos enseña algo profundo. Las respuestas que transforman la historia no nacen en el ruido, nacen en la intimidad. Daniel entendió algo que hoy muchos olvidan. Cuando Dios decide revelar algo, no hay sistema humano que pueda impedirlo. Y cuando finalmente estuvo delante del rey, no habló como alguien que adivina, habló como alguien que ha visto. Le dijo: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. No dijo: yo sé, dijo: Él revela. Y ahí comienza algo que atraviesa los siglos, una revelación que no era solo para ese rey, ni para ese imperio, ni siquiera para ese tiempo. Era un mensaje que cruzaría generaciones, hasta llegar exactamente a este momento. Imagina la escena: un rey poderoso, sentado en su trono, un imperio dominando todo lo visible, y frente a él, un joven que no traía espada, ni riqueza, ni poder político, pero traía verdad. Eso es lo que siempre incomoda a los sistemas: la verdad. Jesús, siglos después, diría algo que conecta profundamente con esto: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de liberar, la verdad confronta. Y lo que Daniel estaba a punto de revelar no era cómodo, no era tranquilizador, era una advertencia envuelta en visión, porque lo que el rey había visto no hablaba solo de su reino, hablaba del destino de todos los reinos. Aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Dios no solo ve el presente, Él ve el final desde el principio. Es como cuando un niño mira una fila de fichas de dominó, ve una por una, pero alguien que está arriba ve toda la secuencia, sabe exactamente cómo va a terminar desde el primer movimiento. Así es la visión que Daniel recibió. No era una interpretación humana, era una perspectiva divina, y cuando ese tipo de visión se libera, no importa cuánto poder tenga un sistema, no importa cuántas estructuras existan, no importa cuántos crean que todo está bajo control, todo comienza a tambalearse, porque lo que Dios revela no puede ser ignorado, y mucho menos detenido.
Hay una razón por la cual este momento fue registrado, preservado, transmitido, porque no era solo historia, era señal de que incluso en medio de los imperios más fuertes hay un límite que nadie puede cruzar, señal de que todo lo que parece eterno en la tierra, en realidad es temporal, señal de que hay un momento exacto, preciso, en el que lo invisible irrumpe en lo visible y cambia todo para siempre. Y mientras escuchas esto, algo dentro de ti empieza a entender, porque esta no es solo la historia de un rey, ni la historia de un profeta. Es un espejo que refleja lo que está ocurriendo ahora, aunque muchos todavía no lo reconozcan. Y así como en aquella noche, el mundo parecía estable, pero ya estaba siendo juzgado desde lo alto. Hoy, algo muy similar está ocurriendo, aunque no todos tengan los ojos para verlo. Imagina por un momento que estás frente a algo tan grande, tan imponente, que tu mente no puede abarcarlo por completo. Una figura colosal, brillante, majestuosa, hecha de distintos materiales, cada parte con un brillo diferente, cada sección contando una historia sin palabras. Eso fue lo que el rey vio. Una estatua gigantesca se levantaba delante de él. La cabeza era de oro puro, resplandeciente, perfecta, como si representara lo más alto, lo más poderoso, lo más glorioso que un reino podía alcanzar. Luego, el pecho y los brazos eran de plata, todavía fuertes, todavía valiosos, pero ya no tan puros como el oro. Más abajo, el vientre y los muslos eran de bronce, firmes, resistentes, preparados para conquistar. Después, las piernas de hierro, duras, implacables, capaces de aplastar todo a su paso. Y finalmente, los pies. Los pies. Una mezcla extraña, hierro con barro, algo que no encaja, algo que no se une, algo que parece fuerte, pero en realidad es frágil. Ahora entiende esto con una imagen simple. Es como construir una torre enorme, perfecta en la parte de arriba, pero con una base que no sostiene el peso. Tarde o temprano, cae. Daniel no solo vio una estatua, vio la historia de la humanidad condensada en una imagen. Cada material representaba un reino, una etapa, una forma de poder que dominaría la tierra en distintos momentos. Y aquí hay algo que sacude. Todos esos reinos ya existieron. El oro, Babilonia, la plata, Medo-Persia, el bronce, Grecia, el hierro, Roma, imperios que parecían eternos, imperios que creían que nunca caerían, imperios que dominaron naciones, lenguas, culturas, y sin embargo, todos desaparecieron. Esto nos enseña algo profundo. No importa cuán fuerte sea un sistema, si está dentro del tiempo, está destinado a terminar. Jesús, caminando entre el pueblo, miraba estructuras que parecían inquebrantables, templos enormes, construcciones imponentes, y dijo algo que estremeció a muchos. No quedará piedra sobre piedra. No hablaba solo de un edificio, hablaba de todo lo que el hombre cree eterno, pero no lo es. Ahora vuelve a la estatua. Todo parece lógico hasta que llegas a los pies, porque ahí algo cambia. El hierro, símbolo de fuerza, mezclado con barro, símbolo de debilidad. Es como intentar unir dos naturalezas que no pueden ser una sola, como cuando alguien construye su vida con apariencia de firmeza, pero por dentro está quebrado, como una casa bonita por fuera, pero con cimientos agrietados. Y aquí está la revelación. Ese último reino no es completamente fuerte, ni completamente débil, es una mezcla, una ilusión de estabilidad, una apariencia de control, que en realidad es inestable. Daniel lo dijo claramente, se mezclarán, pero no se unirán. Es decir, habrá intentos de unión, alianzas, sistemas conectados, pero en el fondo no habrá verdadera cohesión.
Y cuando no hay unidad real, la estructura no resiste. Piensa en esto de forma sencilla. Si tomas hierro sólido, es difícil romperlo. Si tomas barro, puedes moldearlo, pero es frágil. Pero si intentas unirlos, no se fusionan, no se vuelven uno, solo se sostienen temporalmente. Eso es exactamente lo que Daniel vio, un sistema que parece fuerte, pero que en su esencia está dividido. Y mientras el rey escuchaba esto, seguramente algo dentro de él comenzó a inquietarse, porque no era solo una explicación, era una advertencia. Era como si alguien le estuviera diciendo: todo lo que ves, todo lo que crees seguro, tiene una fecha. Y aquí es donde la visión deja de ser historia y comienza a tocar algo más profundo. Porque cuando miras el mundo hoy, cuando observas cómo las cosas se sostienen, cuando ves alianzas que parecen fuertes, pero se rompen, cuando notas que hay poder, pero también fragilidad, algo empieza a resonar. Es como si esa imagen antigua no estuviera tan lejos como parece, como si esa estatua no fuera solo una visión del pasado, sino un reflejo que sigue proyectándose, incluso ahora. Y mientras esa imagen se forma en tu mente, una pregunta comienza a tomar forma en tu interior. Si todos los reinos anteriores cayeron y el último es inestable, ¿qué ocurre cuando algo golpea esa base? Hay algo inquietante en la base de toda esa visión, algo que muchos pasan por alto, pero que en realidad lo cambia todo. Porque no es la cabeza lo que sostiene la estatua, no son los imperios gloriosos del pasado, no es el oro, ni la plata, ni el bronce, son los pies, y esos pies están fracturados desde su origen. Imagina por un momento un gran árbol, alto, frondoso, lleno de ramas, hojas, incluso frutos, pero con raíces débiles, mezcladas con tierra seca y piedra suelta. Desde lejos parece fuerte, parece vivo, parece estable, pero basta una tormenta, una sola, para revelar lo que siempre estuvo oculto. Así es ese último reino. No es completamente sólido, ni completamente frágil. Es una mezcla que confunde, que engaña, que aparenta estabilidad, pero en su esencia está dividido. Y cuando algo está dividido en su esencia, no puede permanecer. Jesús dijo una frase que atravesó generaciones: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. No dijo tal vez, no dijo a veces, dijo todo. Es una ley espiritual, y aquí es donde la visión deja de ser simbólica y comienza a sentirse real. Porque ese hierro mezclado con barro no es solo una imagen, es una advertencia sobre sistemas que intentan sostenerse sin verdadera unidad. Es como intentar construir una casa usando dos materiales que no se adhieren. Por más que los juntes, por más que los presiones, no se vuelven uno, se sostienen por un tiempo, pero no resisten. En la época de Jesús, el pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Era una estructura poderosa, organizada, imponente, con leyes, soldados y autoridad. Pero dentro de ese mismo sistema había tensiones, corrientes distintas, intereses opuestos, grupos que convivían, pero no estaban unidos. Fariseos, saduceos, romanos, judíos, una mezcla constante, sin verdadera cohesión. Y aunque todo parecía bajo control, la historia demostró que esa aparente estabilidad no era eterna, porque lo que no está unido en esencia termina separándose en la realidad. Ahora, lleva esto a una imagen aún más cercana. Es como una persona que sonríe por fuera, pero por dentro está en conflicto. Quiere avanzar, pero tiene miedo. Cree, pero duda. Confía, pero al mismo tiempo se resiste. Por fuera parece firme, pero por dentro está dividido. Y tarde o temprano, eso se manifiesta. Así funcionan también los sistemas. Pueden mostrar poder,
Pueden proyectar control, pueden aparentar estabilidad, pero si en su interior hay división, no pueden sostenerse para siempre. Daniel no solo estaba describiendo un reino, estaba revelando una condición que aparece justo antes de que todo cambie, porque cuando algo llega a ese punto, cuando la base ya no es firme, cuando la mezcla no se une, cuando la estructura depende de algo inestable, solo queda una cosa inevitable: la caída. Pero no como un accidente, no como algo inesperado, sino como el resultado natural de una base que nunca fue sólida. El profeta Isaías escribió: «El día del Señor vendrá sobre todo lo soberbio y altivo». Eso incluye todo lo que el hombre levanta creyendo que no será movido. Y aquí hay algo que debes entender con claridad. Algo que muchos no perciben. La debilidad más peligrosa no es la que se ve, es la que se disfraza de fuerza. Porque esa no genera alerta, no despierta conciencia, no hace que la gente se prepare. Simplemente sostiene la ilusión, hasta que deja de hacerlo. Y mientras esa imagen se vuelve más clara en tu mente, puedes sentirlo. Hay algo en todo esto que no es solo historia, no es solo enseñanza, es un reflejo de estructuras que parecen firmes, pero que en lo profundo están en tensión constante, unidas por necesidad, pero no por esencia. Y cuando algo se mantiene solo por necesidad y no por verdad, no puede resistir el momento en que es puesto a prueba. Ese momento siempre llega. No hace ruido al principio, no anuncia su llegada, no pide permiso, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, no golpea la parte más fuerte, golpea la base. Y entonces sucede algo que cambia completamente la escena. No es un ejército, no es una guerra, no es una rebelión humana. Es algo mucho más profundo, mucho más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Mientras la estatua sigue en pie, imponente, brillante, dominando el paisaje, aparece una piedra, pequeña en comparación, sin forma impresionante, sin adornos, sin origen humano. Daniel fue claro al decirlo: una piedra no cortada con mano. Eso significa algo que no viene del hombre, algo que no depende de sistemas, algo que no fue construido por inteligencia humana ni por poder político. Es una intervención. Ahora imagina esto con una escena viva en tu mente. Una gran estructura, visible desde kilómetros, construida a lo largo de siglos, admirada por todos, temida por muchos, y de repente, una piedra, no lanzada con fuerza, no impulsada por violencia, simplemente dirigida, y golpea exactamente donde debe golpear, no en la cabeza, no en el pecho, no en las partes más fuertes, sino en los pies, en la base, en el punto donde todo ya era inestable. Y en ese instante, todo cambia. La estatua no se quiebra lentamente, no se debilita poco a poco, no entra en crisis gradual, colapsa, todo al mismo tiempo: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todo cae, todo se desintegra, como polvo llevado por el viento. Es una imagen fuerte, porque muestra una verdad que muchos no quieren aceptar. Cuando Dios interviene, no necesita tiempo, no necesita aprobación, no necesita mayoría, solo un momento. Jesús habló de algo parecido, pero usando una imagen distinta. Dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Algo pequeño, casi invisible, pero con un potencial que nadie puede detener. Así es esa piedra. No parece grande, no parece amenazante, pero contiene dentro de sí algo eterno. Y aquí está la revelación más profunda. Esa piedra no solo destruye la estatua, crece. Después del impacto, no desaparece, no se detiene, se expande, se convierte en una montaña y llena toda la tierra.
Esto cambia completamente el sentido de la visión, porque no se trata solo del fin de algo, se trata del comienzo de algo mayor. No es solo caída, es reemplazo. No es solo destrucción, es establecimiento. Es como cuando una luz entra en una habitación completamente oscura. La oscuridad no pelea, no resiste, no negocia, simplemente desaparece. Porque la luz no compite. La luz domina por naturaleza. Así es ese reino. No llega para negociar con los sistemas, no llega para adaptarse, no llega para coexistir, llega para ocupar todo. Y esto es lo que hace que esta visión sea tan impactante, porque no deja espacio para términos medios. No hay equilibrio entre la estatua y la piedra. No hay convivencia, no hay acuerdo. Uno permanece y el otro desaparece. En los días de Jesús, muchos esperaban un reino visible, político, poderoso según los estándares humanos. Esperaban fuerza militar, dominio inmediato. Pero lo que vino fue diferente. Vino como una semilla, como una voz, como una presencia que no imponía, pero transformaba. Y aún así, nadie pudo detenerlo, ni el Imperio Romano, ni la oposición religiosa, ni la muerte misma. Porque lo que viene de Dios no puede ser detenido por lo que viene del hombre. Ahora, vuelve a la imagen. La piedra ya no es pequeña. Ahora es una montaña. Y no ocupa un lugar, ocupa todo. Eso significa que no hay rincón, no hay sistema, no hay estructura que quede fuera de su alcance. Todo lo que antes parecía grande se vuelve insignificante. Todo lo que antes dominaba pierde su lugar, y lo que antes era invisible se convierte en lo único que permanece. Esto no es solo una visión antigua, es una declaración de que hay un momento preciso, inevitable, en el que lo eterno reemplaza lo temporal. Y cuando ese momento llega, no hay poder humano que pueda detenerlo, no hay estrategia que lo retrase, no hay estructura que lo resista, porque no es una fuerza contra otra, es lo eterno, entrando en lo temporal y transformándolo todo. Hay momentos en la historia en los que todo parece seguir igual, pero en realidad todo ya comenzó a cambiar. No hay trompetas, no hay anuncios, no hay señales evidentes para todos. Pero algo se mueve. Es como cuando el viento empieza a soplar antes de una tormenta. Al principio es leve, casi imperceptible, pero quien está atento lo siente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, porque la piedra no aparece por accidente, ni en cualquier momento, ni sin razón. Aparece cuando la estructura ya no puede sostenerse por sí misma, y si observas con atención, si miras más allá de lo superficial, comienzas a notar patrones, cambios que antes tomaban décadas, ahora ocurren en meses. Lo que antes era estable, ahora es incierto. Lo que parecía firme, ahora se tambalea. Es como si el tiempo mismo estuviera siendo comprimido. Jesús habló de algo que muchos no entendieron completamente en su momento. Dijo, cuando veáis que todo esto comienza a suceder, sabed que está cerca. No dijo cuando todo haya terminado, dijo cuando comience. Eso significa que hay un punto, un momento en el que las señales no son completas, pero ya son suficientes para quien tiene ojos para ver. En su tiempo, la gente veía milagros, veía señales, veía lo sobrenatural manifestarse delante de ellos, y aún así, muchos no entendieron. ¿Por qué? Porque ver no es lo mismo que discernir. Discernir es ver con el espíritu. Es como cuando dos personas miran el mismo cielo. Una solo ve nubes, la otra sabe que viene lluvia. La diferencia no está en lo que ven, sino en lo que comprenden. Y ahora, algo parecido está ocurriendo. Hay eventos,
movimientos, situaciones que parecen desconectadas, pero en realidad forman parte de algo mayor. Es como piezas de un rompecabezas que por separado no dicen mucho, pero cuando comienzan a encajar, revelan una imagen completa. Y esa imagen empieza a tomar forma. El profeta Habacuc escribió algo que resuena profundamente en este momento. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Esto significa que hay un tiempo de aparente silencio, un tiempo donde nada parece claro, pero de repente todo se acelera. Es como una semilla bajo la tierra. Durante días, semanas, parece que no pasa nada, pero debajo, en lo oculto, algo está creciendo y llega a un punto en el que rompe la superficie. Eso es lo que estamos viendo, no el comienzo, sino la manifestación. Y aquí hay algo que muchos no perciben. Cuando algo comienza a manifestarse, ya es demasiado tarde para detenerlo, porque el proceso ya ocurrió en lo invisible. Así funciona lo espiritual. Primero ocurre en lo oculto, luego se revela en lo visible. Jesús también lo explicó de una forma simple. Dijo que cuando la higuera empieza a brotar, sabes que el verano está cerca. No necesitas que el verano llegue para entenderlo. El brote ya es suficiente. Ahora piensa en esto. ¿Qué señales están brotando hoy? ¿Qué cosas están cambiando que antes parecían imposibles de cambiar? ¿Qué estructuras están siendo cuestionadas que antes nadie se atrevía a tocar? ¿Qué verdades están saliendo a la luz que antes permanecían ocultas? Todo eso son brotes, no son el final, pero anuncian que algo ya comenzó. Y mientras muchos intentan explicarlo con lógica, otros lo sienten en el espíritu, una incomodidad, una urgencia, una sensación de que no es tiempo de vivir distraído. Es como si algo dentro de ti dijera: presta atención, esto es importante. Y esa voz no viene del miedo, viene del discernimiento, porque cuando el Espíritu revela, no genera pánico, genera claridad. Te hace ver lo que otros no ven, te hace entender lo que otros ignoran, te despierta, y despertar nunca es cómodo. Es como alguien que ha estado dormido profundamente y de repente abre los ojos a la luz. Al principio incomoda, pero después todo cobra sentido. Así está ocurriendo ahora. No todos lo perciben, no todos lo entienden, no todos quieren aceptarlo. Pero eso no cambia el hecho de que está sucediendo. Porque cuando algo viene de Dios, no depende de la aceptación humana, simplemente ocurre. Y mientras todo esto se mueve, mientras las piezas encajan, mientras lo invisible se vuelve visible, hay una certeza que comienza a crecer en el interior de aquellos que están atentos. Esto ya comenzó. Hay algo que no todos pueden percibir, aunque esté ocurriendo justo delante de sus ojos. No se trata de inteligencia, no se trata de conocimiento, ni siquiera se trata de cuánto alguien ha estudiado o escuchado. Se trata de sensibilidad espiritual, porque hay momentos en los que Dios no grita, susurra, y solo aquellos que han aprendido a escuchar más allá del ruido pueden reconocerlo. En los días en que Jesús caminaba por la tierra, multitudes lo seguían. Miles escuchaban sus palabras, veían sus milagros, presenciaban lo imposible, y aún así muchos no entendían quién estaba delante de ellos. Lo veían, pero no lo discernían. Por eso él hablaba en parábolas. Decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. No todos oían de la misma manera. Algunos escuchaban historias, otros recibían revelación. Eso mismo está ocurriendo ahora. Hay personas que miran el mundo y ven caos. Otros miran el mismo escenario y perciben propósito. Hay quienes sienten ansiedad y hay quienes sienten una inquietud distinta, más profunda, como si algo dentro de ellos estuviera siendo llamado.
Esa diferencia no es casualidad, es despertar. Imagina esto con una imagen simple. Dos personas están en la misma habitación. Una está profundamente dormida, la otra acaba de abrir los ojos. La luz es la misma, el entorno es el mismo. La realidad no cambia, pero la experiencia es completamente diferente. El que duerme no percibe nada. El que despierta comienza a entender todo. Así está sucediendo ahora. Hay quienes siguen viviendo como si todo fuera normal, como si nada estuviera cambiando realmente, como si el mundo siguiera su curso habitual. Pero hay otros que ya no pueden ignorarlo. Sienten que algo no encaja, que algo está fuera de lugar, que hay una profundidad en lo que está ocurriendo, que no se puede explicar solo con lógica. Y esa sensación no es confusión, es discernimiento despertando. El apóstol Pablo escribió algo que revela esta diferencia de forma clara. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no porque no existan, sino porque no tiene la sensibilidad para captarlas. Es como intentar escuchar una frecuencia de radio sin tener el receptor correcto. La señal está, pero no todos la captan, y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque si estás sintiendo esto, si hay algo dentro de ti que se mueve mientras escuchas, si hay una especie de urgencia silenciosa, una sensación de que esto no es solo información, entonces algo en ti está despertando. Y despertar cambia todo, porque ya no puedes volver a ver como antes. Es como cuando alguien enciende una luz en una habitación oscura. Puedes cerrar los ojos, puedes intentar ignorarla, pero ya sabes que la luz está ahí. Eso transforma tu percepción. Y cuando la percepción cambia, también cambia la forma en la que vives, en la que decides, en la que entiendes lo que te rodea. En el Antiguo Testamento hubo un momento en el que un joven sirviente se llenó de miedo al ver un ejército enemigo rodeando la ciudad. Para él, todo estaba perdido. Pero el profeta Eliseo oró y dijo: «Señor, abre sus ojos». Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio algo que siempre había estado allí, pero que no podía percibir. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. La realidad no cambió. Lo que cambió fue su capacidad de verla. Eso es el despertar espiritual. No es que algo nuevo aparezca, es que comienzas a ver lo que siempre estuvo ahí, pero no podías reconocer. Y cuando eso ocurre, el miedo pierde fuerza. La confusión se disipa y en su lugar nace una certeza silenciosa, pero firme, que lo que está sucediendo no es aleatorio, que hay un orden, que hay un propósito, que hay una dirección, y esa certeza no viene de afuera, nace dentro de ti. Es como una llama pequeña que comienza a crecer, que comienza a iluminar, que comienza a darte claridad en medio de la incertidumbre, pero esa llama necesita algo, necesita ser protegida. Porque hay muchas cosas que intentan apagarla: el ruido constante, las distracciones, las opiniones, el miedo colectivo. Todo eso intenta devolver a las personas al estado de sueño, porque es más fácil vivir dormido que enfrentar una realidad más profunda. Pero aquellos que despiertan ya no pueden volver atrás, porque han visto, y ver cambia el alma. Es en ese punto cuando la vida deja de ser superficial y comienza a tener un peso distinto, una dirección distinta, un significado que antes no estaba claro. Y mientras ese despertar se extiende, mientras más personas comienzan a sentirlo, algo se vuelve evidente. No todos están viviendo el mismo momento, aunque todos estén en el mismo tiempo. Hay algo aún más peligroso que no ver, y es creer que estás viendo correctamente, cuando en realidad estás interpretando todo al revés. A lo largo de la historia, no han faltado señales, no han faltado advertencias, no han faltado revelaciones claras.
Lo que ha faltado ha sido discernimiento, porque el problema nunca fue la ausencia de luz, sino la forma en que muchos decidieron mirarla. En los días de Jesús, los líderes religiosos conocían las escrituras de memoria, sabían las profecías, enseñaban al pueblo, eran considerados guías espirituales, y aún así, cuando la profecía se cumplió delante de ellos, no la reconocieron. No porque no estuviera clara, sino porque no encajaba con lo que ellos esperaban. Esperaban un Mesías fuerte, político, dominante, alguien que viniera a destruir imperios con poder visible. Pero lo que llegó fue diferente. Llegó en forma de humildad, de servicio, de verdad que confronta el corazón. Y como no coincidía con su idea, lo rechazaron. Esto revela algo profundo. No es suficiente conocer la verdad. Hay que estar dispuesto a reconocerla cuando aparece, aunque no sea como la imaginabas, porque la mente humana muchas veces no busca la verdad, busca confirmación, busca sentirse segura, busca tener razón, busca mantener lo que ya cree, y cuando algo desafía eso, lo rechaza. Por eso, tantas veces en la historia, lo verdadero fue ignorado y lo falso fue aceptado. Es como un viajero en medio del desierto, que ve un espejismo a lo lejos, y aunque no es real, corre hacia él, porque parece agua. Mientras tanto, el oasis verdadero está en otra dirección, pero no lo ve, porque no coincide con su expectativa. Así funciona el error espiritual. No siempre se presenta como mentira evidente. Muchas veces se disfraza de lógica, de tradición, de interpretación cómoda. Y aquí es donde la profecía de Daniel ha sido mal entendida por muchos, porque algunos la han usado para generar miedo, otros para especular, otros para crear teorías, otros para intentar encajarla en cualquier evento sin profundidad. Pero han perdido lo más importante, el sentido, la esencia, la intención divina detrás de la revelación. Porque la profecía no fue dada para confundir, fue dada para revelar. No fue dada para generar ansiedad, fue dada para traer claridad. Pero cuando se interpreta desde el miedo, se distorsiona, y cuando se interpreta desde el orgullo, se manipula. Jesús habló de algo que conecta directamente con esto. Dijo, «Mirad que nadie os engañe». No estaba hablando solo de engaños evidentes. Estaba hablando de algo más sutil, de interpretaciones equivocadas, de verdades a medias, de conclusiones sin discernimiento. Porque el engaño más peligroso no es el que viene de afuera, es el que parece verdad, pero no lo es completamente. Es como una lámpara que ilumina, pero con una luz distorsionada. No te deja en oscuridad total, pero tampoco te permite ver con claridad. Y cuando alguien camina con esa luz, cree que va en dirección correcta, pero poco a poco se desvía. Por eso, entender este momento requiere algo más que información. Requiere humildad, requiere disposición para reconocer que tal vez lo que pensabas no estaba completo, que tal vez hay algo más profundo, más simple, más directo, que no habías considerado. Es como cuando un niño aprende algo por primera vez. No tiene prejuicios, no tiene estructuras rígidas. Simplemente recibe, entiende y asimila. Esa es la actitud que permite ver con claridad. No la del que cree saberlo todo, sino la del que está dispuesto a aprender, porque la verdad no se impone, se revela a los que están abiertos, y cuando esa revelación llega, no complica, no confunde, no divide, aclara, ordena, ilumina. Es como cuando alguien limpia un vidrio que estaba sucio. La vista no cambia, pero ahora puedes ver con nitidez. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Algunos siguen viendo todo borroso, otros comienzan a percibir con claridad, y la diferencia
no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo se está interpretando dentro. Porque cuando la interpretación es correcta, todo encaja. Y cuando todo encaja, la inquietud deja de ser confusión y se convierte en entendimiento. Un entendimiento que no grita, pero que permanece, que no necesita convencer a todos, pero transforma profundamente a quien lo recibe, y en medio de tantas voces, tantas opiniones, tantas explicaciones, hay una verdad que empieza a destacarse con una claridad silenciosa. No todo lo que parece cierto, lo es. Hay momentos en los que la historia parece avanzar lentamente, como si nada realmente importante estuviera ocurriendo, pero de repente, sin previo aviso, todo se acelera. Lo que antes tardaba años, ahora sucede en semanas. Lo que parecía lejano se vuelve inmediato. Lo que estaba oculto sale a la luz con una rapidez que desconcierta. Es como si alguien hubiera tocado un punto invisible y todo comenzara a moverse con más intensidad. Esto no es nuevo. Ya ha ocurrido antes, pero solo aquellos que estaban atentos lo reconocieron. Recuerda los días antes del diluvio. La gente comía, bebía, se casaba, hacía planes, vivía como si todo fuera a continuar igual. No había señales evidentes de que algo grande estuviera por suceder. No había caos visible, no había urgencia colectiva, solo una advertencia. Noé construía un arca en medio de la nada, sin lluvia, sin señales externas, solo guiado por una palabra que muchos no entendían. Y mientras él obedecía, el mundo seguía distraído, hasta que un día la puerta se cerró, y lo que parecía lejano se volvió inmediato. Jesús mencionó ese momento diciendo, como en los días de Noé, así será. No dijo que todos entenderían, no dijo que todos verían, dijo que muchos seguirían viviendo como siempre, hasta que el cambio fuera irreversible. Eso revela un patrón. Antes de los grandes cambios, hay una calma aparente, una normalidad engañosa. Pero debajo de esa calma, todo ya está en movimiento. Es como el mar antes de una gran ola. Desde la orilla parece tranquilo, pero en lo profundo, la energía ya se está acumulando y llega un punto en el que esa energía se manifiesta y ya no puede ser contenida. Así es este tiempo. No todo lo que ocurre es visible para todos, pero hay señales que no gritan, pero que se repiten. Cambios en la velocidad del mundo, transformaciones en la forma de pensar, movimientos que parecen desconectados, pero que vistos con atención, muestran dirección. Es como cuando una mujer está a punto de dar a luz. Al principio, las contracciones son suaves, distantes, casi ignorables, pero con el tiempo se vuelven más intensas, más frecuentes, más inevitables. Jesús habló de esto como principio de dolores, no como el final, sino como el inicio de algo que ya no puede detenerse. Y aquí está lo que muchos no comprenden. Cuando las cosas comienzan a acelerarse, no es caos sin sentido, es señal de que algo está llegando a su punto, porque todo lo que nace pasa por un momento de intensidad, un momento en el que ya no hay vuelta atrás. Ahora piensa en esto con claridad. ¿Por qué todo parece moverse más rápido? ¿Por qué los cambios son más intensos? ¿Por qué lo que antes era impensable ahora es cotidiano? No es solo evolución, no es solo avance, no es solo coincidencia, es alineación. Es como si múltiples piezas que estuvieron separadas por años, ahora comenzaran a encajar al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, la percepción cambia. Algunos sienten miedo porque no entienden lo que está pasando. Otros sienten urgencia porque perciben que algo es diferente. Pero hay un grupo que comienza a sentir claridad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque reconoce el patrón.
Reconoce que esto no es aleatorio, que hay una dirección, que hay un cumplimiento. El salmista escribió algo que parece sencillo, pero es profundo. Enséñanos a contar nuestros días, no para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia, porque cuando entiendes el tiempo, dejas de vivir distraído. Y cuando dejas de vivir distraído, comienzas a ver lo que antes ignorabas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No es que el mundo haya cambiado de repente, es que el ritmo ha cambiado. Y cuando el ritmo cambia, todo se siente diferente. Las decisiones pesan más, los momentos se vuelven más significativos, las señales más evidentes para quien está atento. Y mientras todo esto se intensifica, mientras la velocidad aumenta, mientras lo oculto se revela, hay una verdad que comienza a hacerse imposible de ignorar. El tiempo ya no está avanzando como antes. Y en medio de todo esto, hay algo que deja de ser colectivo y se vuelve profundamente personal, porque llega un punto en el que ya no se trata solo de entender lo que está pasando en el mundo, sino de comprender lo que está pasando dentro de ti. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estas palabras estén llegando a tus oídos en este momento exacto. Hay momentos en los que Dios no habla a multitudes, habla a corazones específicos. Y este puede ser uno de esos momentos. Recuerda cuando Jesús caminaba por los caminos polvorientos de Galilea, rodeado de gente, voces, necesidades, expectativas, y de repente se detenía. No porque la multitud lo detuviera, sino porque alguien en medio de todos estaba listo. Una mujer entre la multitud no gritó, no llamó la atención, solo extendió su mano y tocó el borde de su manto, y en ese instante todo se detuvo. Jesús se volvió y dijo, «Alguien me ha tocado». No todos lo habían tocado, pero alguien lo había hecho con fe. Eso es lo que cambia todo. No es la cantidad, es la intención. Y ahora, lleva eso a este momento. Muchos pueden escuchar este mensaje, pero no todos lo recibirán de la misma manera. Algunos lo verán como información, otros lo sentirán como una llamada. Porque cuando el espíritu está listo, reconoce que esto no es solo contenido, no es solo palabras, no es solo una historia antigua, es dirección. Es como si algo invisible, pero real, estuviera tocando suavemente tu interior, diciéndote, esto es contigo. Y cuando eso ocurre, ya no puedes permanecer igual. Es como cuando alguien escucha su nombre en medio de un lugar lleno de ruido. Aunque haya muchas voces, reconoce inmediatamente que es para él. Así funciona el llamado. No es ruidoso, pero es claro. No es forzado, pero es inconfundible. Y aquí es donde todo toma un peso diferente, porque ya no estás escuchando sobre imperios, ni sobre estatuas, ni sobre visiones antiguas. Estás frente a una pregunta que no se responde con palabras, sino con decisión. ¿Dónde estás tú en todo esto? No en teoría, no en lo que piensas, no en lo que crees saber, sino en lo profundo. En ese lugar donde no puedes fingir, donde no hay máscaras, donde solo estás tú y la verdad. Porque el mayor error no es no saber lo que está pasando. El mayor error es saberlo y no hacer nada con eso. Jesús contó una parábola que revela esto de forma sencilla. Un hombre construyó su casa sobre la arena, otro sobre la roca. Ambos construyeron, ambos vivieron, ambos parecían estables, hasta que vino la tormenta. Y entonces se reveló la verdad. No en el momento de construir, sino en el momento de prueba. La casa sobre la arena cayó, no porque no fuera bonita, no porque no estuviera bien hecha, sino porque no tenía fundamento. La otra permaneció, porque estaba sobre algo firme.
Ahora piensa en esto: tu vida, tus decisiones, tu dirección, ¿sobre qué están construidas? Porque hay momentos en los que todo lo superficial pierde fuerza y solo lo que tiene fundamento permanece. Y este es uno de esos momentos, no para mirar hacia afuera, sino hacia adentro. No para analizar al mundo, sino para examinar el corazón. Porque cuando lo eterno comienza a moverse, no solo transforma sistemas, transforma personas, llama, sacude, despierta, alinea. Y ese llamado no es para todos de la misma manera, es específico, personal, directo. Es como si en medio de millones de voces, una se separara y te hablara solo a ti. No con presión, no con miedo, sino con verdad. Una verdad que no te obliga, pero que te confronta, que no te empuja, pero que te invita. Y en esa invitación hay algo poderoso: la oportunidad. La oportunidad de no ignorar lo que estás sintiendo, la oportunidad de no seguir como si nada estuviera pasando, la oportunidad de responder no desde la emoción, sino desde la conciencia. Porque hay momentos en la vida en los que una decisión cambia la dirección de todo, y este puede ser uno de ellos. Hay algo que muchos no logran ver, porque están demasiado enfocados en el ruido del momento. Ven el caos, ven la incertidumbre, ven los cambios, y piensan que todo está fuera de control, pero en realidad, lo que parece desorden está siendo alineado. Porque cuando Dios comienza a mover las piezas, desde afuera puede parecer confusión, pero desde lo eterno hay propósito. Es como un agricultor que prepara la tierra. Desde la superficie, parece que está destruyendo el campo, remueve la tierra, rompe lo que estaba firme, levanta polvo, pero no está destruyendo, está preparando. Porque no se puede sembrar en tierra dura. Primero hay que quebrar la superficie, abrir espacio, remover lo que impide el crecimiento. Así está ocurriendo ahora. Lo que muchos interpretan como caos, en realidad es un proceso que incomoda, que sacude, que expone, pero que tiene un propósito mucho mayor. El profeta Jeremías escribió algo que revela esta dinámica: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Esto cambia completamente la perspectiva, porque significa que incluso en medio de la confusión, no hay abandono, hay dirección. No es el fin sin sentido, es transformación con propósito. Y aquí es donde el corazón necesita entender algo que la mente no siempre logra captar. No todo lo que duele es destrucción. Hay dolores que son necesarios, como cuando un alfarero toma el barro y comienza a moldearlo con presión, con fuerza, con intención. Desde afuera, parece que está deformando, pero en realidad está dando forma. Y si el barro pudiera hablar, quizás diría: esto duele. Esto no tiene sentido, pero el alfarero ve el resultado final. Así es el proceso espiritual. No siempre es cómodo, no siempre es fácil de entender, pero siempre tiene un propósito. En los días de Jesús, hubo un momento en el que Él tomó 5 panes y 2 peces, algo pequeño, insuficiente para una multitud, y antes de multiplicarlo, hizo algo que muchos no notan. Los partió, los rompió, y en ese rompimiento vino la multiplicación. Esto revela algo profundo. Hay momentos en los que algo debe ser quebrado para poder ser multiplicado, y eso aplica no solo a lo material, sino a lo espiritual. A veces las estructuras deben romperse, las seguridades deben caer, las ideas deben ser sacudidas, no para destruirte, sino para prepararte, porque no puedes recibir algo nuevo si estás aferrado a lo viejo. No puedes avanzar si sigues sosteniendo lo que ya cumplió su tiempo. Y este es el punto donde muchos se quedan atrapados. Interpretan el proceso como pérdida,
cuando en realidad es transición. Ven el cambio como amenaza, cuando en realidad es preparación. Sienten que todo se está desmoronando, cuando en realidad todo se está reordenando, y eso genera una tensión interna, porque una parte quiere aferrarse a lo conocido y otra parte siente que ya no puede quedarse ahí. Es como cuando alguien crece y la ropa que antes le quedaba perfecta ya no le sirve, no porque la ropa sea mala, sino porque ya no corresponde a su tamaño. Así ocurre también con el tiempo que estamos viviendo. Hay cosas que ya no encajan, ideas que ya no sostienen, estructuras que ya no responden, y eso no es un error. Es señal de que algo nuevo está tomando lugar. El libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo. Y cuando el tiempo de algo termina, por más que intentes sostenerlo, no permanece, porque no fue diseñado para ser eterno. Y aquí es donde entra la paz. No una paz superficial, no una calma basada en ignorar lo que ocurre, sino una paz profunda, que entiende que incluso en medio del cambio, hay una mano guiando todo. Es como estar en medio de una tormenta, pero dentro de una casa firme. Afuera hay viento, ruido, movimiento, pero dentro hay estabilidad. Esa es la paz que no depende de las circunstancias. La paz que no viene del control, sino de la confianza. Y cuando esa paz comienza a instalarse en el corazón, algo cambia. El miedo pierde fuerza, la ansiedad disminuye, la confusión se aclara, porque ya no estás interpretando lo que ocurre desde el temor, sino desde el entendimiento. Y ese entendimiento no es solo intelectual, es espiritual, es saber, aunque no tengas todas las respuestas, que lo que está pasando no es el final sin sentido, es parte de algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más eterno. Entonces, si todo esto es real, si no es coincidencia, si no es solo una interpretación más, surge una pregunta inevitable, una pregunta que no puedes evitar, una pregunta que no apunta al mundo, sino a ti. ¿Qué se espera de ti en este tiempo? Porque entender lo que está pasando, sin hacer nada con eso, es como ver venir la lluvia y no prepararse. Es como un centinela que ve peligro en el horizonte, pero guarda silencio. El conocimiento, sin acción, no transforma. Jesús habló de algo que revela esto con una claridad poderosa. Dijo que el reino de los cielos es como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar. Todas tenían lámparas, todas estaban en el lugar correcto, todas parecían preparadas. Pero había una diferencia. 5 eran prudentes y 5 no. Las prudentes llevaron aceite, las otras no. Y cuando llegó el momento, cuando la espera terminó, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, no fue la apariencia lo que marcó la diferencia, fue la preparación. Esto es profundo, porque muestra que no basta con estar cerca. No basta con saber, no basta con parecer listo, hay que estar preparado de verdad. Y aquí es donde esta enseñanza deja de ser una historia y se convierte en un espejo. Porque todos estamos esperando algo, todos estamos viviendo este tiempo, todos estamos viendo las señales, pero no todos están preparándose. Y prepararse no es complicarse, no es volverse perfecto, no es saberlo todo, no es aislarse del mundo. Prepararse es alinear el corazón, es vivir con intención, es tomar decisiones conscientes, es dejar de vivir en automático. Es como cuando alguien sabe que va a recibir una visita importante. No limpia la casa por miedo, la prepara porque sabe quién viene. Así es la preparación espiritual. No nace del temor, nace del entendimiento, de saber que este momento no es común, de reconocer que hay algo más en juego. El apóstol Pedro escribió: sed sobrios y velad. Eso significa estar despierto, pero también estar enfocado, no distraído, no dividido, no superficial. Porque una de las mayores trampas de este tiempo no es el caos,
es la distracción. Es llenar la mente de cosas sin peso, de información constante, de ruido que no transforma, hasta que lo verdaderamente importante queda en segundo plano. Es como alguien que tiene una brújula, pero no la usa, porque está ocupado mirando otras cosas, y mientras se distrae, pierde dirección. Por eso, prepararse también es simplificar, es volver a lo esencial, es preguntarse con honestidad: ¿qué estoy priorizando? ¿Qué está ocupando mi mente? ¿Qué está formando mi corazón? ¿Qué dirección está tomando mi vida? Porque el tiempo en el que vivimos no es para vivir sin intención. Es un tiempo que pide claridad. Claridad en lo que crees, claridad en lo que haces, claridad en lo que eliges. Jesús dijo algo que parece sencillo, pero es profundo. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No dijo, ¿dónde quieres que esté? Dijo, ¿dónde está? Eso significa que lo que valoras define tu dirección, y si no lo revisas, puedes avanzar, pero en la dirección equivocada. Por eso, este momento no es solo para observar, es para decidir vivir con propósito, decidir no ignorar lo que estás entendiendo, decidir no seguir en lo superficial. Es como cuando alguien despierta en medio de la noche y se da cuenta de que algo importante está ocurriendo. Puede volver a dormir o puede levantarse y responder. Esa es la diferencia. Y esa diferencia no se nota al principio, pero define el resultado, porque cuando llega el momento, cuando todo se hace evidente, cuando lo invisible se manifiesta completamente, no es el conocimiento lo que sostiene, es la preparación. Y esa preparación comienza con una decisión interna, una decisión que nadie más puede tomar por ti, pero que cambia completamente tu camino. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, algo dentro de ti ya no es el mismo, no porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque has recordado algo eterno. Has visto cómo los imperios se levantan y caen, cómo lo que parecía indestructible termina siendo polvo, cómo lo visible, por más imponente que sea, nunca es lo que realmente permanece. Y en medio de todo eso, has visto algo más, algo que no depende del tiempo, algo que no se desgasta, algo que no necesita aprobación humana para existir, un reino que no se construye con manos, pero que lo llena todo cuando llega. Eso es lo que hace que todo este mensaje tenga sentido. No se trata solo de entender lo que ocurre en el mundo. Se trata de entender dónde estás tú dentro de ese movimiento. Porque cada historia, cada imagen, cada revelación no fue solo para informarte, fue para despertarte, para sacarte de lo superficial, para llevarte a lo esencial, para mostrarte que hay algo más profundo que la rutina, que el ruido, que la distracción constante. Es como si hubieras estado caminando por un camino lleno de niebla, viendo solo unos pasos adelante, sin entender completamente hacia dónde ibas. Y de repente, la niebla comienza a disiparse. No ves todo el camino, pero ves lo suficiente. Y eso cambia la forma en la que avanzas. Porque ahora ya no caminas al azar, caminas con conciencia, y eso es lo que transforma la vida. No la perfección, no el conocimiento absoluto, sino la conciencia. Conciencia de que el tiempo es valioso. Conciencia de que cada decisión tiene peso. Conciencia de que hay un propósito más grande que tú, pero que te incluye. El libro de Miqueas dice algo que resuena profundamente en este momento. ¿Qué pide el Señor de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No es complicado, no es inalcanzable, es claro. Es vivir con el corazón alineado, con la mirada en lo eterno, con los pies en la tierra, pero el espíritu despierto, porque al final eso es lo que permanece. No lo que acumulaste, no lo que aparentaste,
no lo que otros dijeron de ti, sino lo que construiste en lo invisible. Es como un artesano que trabaja en una obra que nadie ve, día tras día, en silencio, sin reconocimiento, pero cuando llega el momento, su obra es revelada y todo cobra sentido. Así es la vida espiritual. Mucho de lo más importante ocurre en lo oculto, en las decisiones que nadie ve, en los pensamientos que eliges sostener, en la dirección que tomas cuando nadie te está observando. Y todo eso forma algo, forma tu carácter, forma tu fe, forma tu relación con lo eterno. Por eso este mensaje no termina aquí, porque no era solo para este momento, era para acompañarte, para quedarse contigo cuando el ruido vuelva, cuando las dudas aparezcan, cuando el mundo intente distraerte otra vez. Que recuerdes que no todo es lo que parece, que hay algo más profundo ocurriendo y que tú ya no estás dormido. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que no era solo palabras, sino una dirección, una luz, una respuesta, permite que eso continúe. Hay momentos en la vida en los que una sola voz puede marcar la diferencia, una voz que no grita, pero guía, que no impone, pero ilumina. Y por eso es importante rodearte de mensajes que te eleven, que te recuerden lo esencial, que te mantengan conectado con lo que realmente importa. Porque así como el alma se debilita con ruido, también se fortalece con verdad. Y quizás, de forma sencilla, pero significativa, puedas dejar una huella de este momento escribiendo: estoy despierto. No como una frase, sino como una declaración, como una forma de decir que ya no quieres vivir distraído, que has entendido, que has sentido, que algo cambió. Y mientras haces eso, algo ocurre, no afuera, sino dentro, porque las palabras que declaras también te transforman. Y ahora, antes de que este momento se cierre, quédate con esto. No estás solo. Aunque el mundo cambie, aunque las estructuras se muevan, aunque muchas cosas pierdan sentido, Dios no cambia, su propósito no cambia. Su presencia no se aleja, su mirada sigue sobre ti. El Salmo dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y cuando esa verdad se instala en el corazón, todo se vuelve diferente. El miedo pierde fuerza, la incertidumbre ya no domina, la confusión deja de controlar, porque hay una luz que no depende de lo que ocurre afuera, una luz que permanece, que guía, que sostiene, y esa luz ahora también está en ti. Así que camina, no con prisa, no con ansiedad, sino con propósito, con la certeza de que no estás perdido, de que no estás aquí por accidente, de que hay un sentido en cada paso que das. Y aunque no veas todo el camino, ya tienes lo más importante: dirección, y en esa dirección hay paz. Una paz que no viene del mundo, una paz que no se rompe con las circunstancias, una paz que permanece, incluso en medio de todo, paz en Cristo.